Extrema Unción, narrado por Dulce Guerrero. Yorick no sabía cuánto tiempo llevaba el hombre allí, con los huesos rotos, desangrándose sobre los restos de su barco pesquero. «¡Ayúdame!», suplicó el náufrago. Gimoteaba con fuerza, pero sus gritos se perdían bajo las voces del hervidero de almas en pena que moraba en la isla. Un remolino de espectros, atraídos por su agonizante fuerza vital, como insectos a la luz, se habían congregado a su alrededor con ansias de cegar un alma fresca. El hombre, espantado, abrió los ojos de par en par. Hacía bien en tener miedo. Yorick había visto la suerte que corrían los espíritus perdidos que se llevaba la niebla negra. Y aquello era carne fresca, algo muy poco habitual en las Islas de la Sombra. Hacía mucho tiempo, 100 años tal vez, que no veía un ser viviente. Podía sentir los jirones de la niebla en su espalda, temblando, ávida por envolver a aquel forastero en su abrazo frío. Pero la visión del hombre había despertado en él algo que creía olvidado, y decidió que no estaba dispuesto a permitirles tomar aquella vida. El fornido monje cargó al malherido náufrago sobre sus hombros y lo llevó consigo ladera arriba, en dirección al viejo monasterio. Yorick estudió el rostro del hombre herido, quien a cada paso que daba el monje se contorsionaba soltando gemidos de agónica protesta. ¿A qué has venido, ser viviente? Tras completar su ascenso, llevó al invitado por los pasillos de la abadía y se detuvo ante el viejo dispensario. Depositó al náufrago sobre una enorme mesa de piedra y comenzó a examinar sus órganos vitales. Tenía la mayoría de las costillas rotas y uno de sus pulmones se había colapsado. ¿Por qué pierdes el tiempo?, preguntó un coro de voces al unísono desde el interior de la niebla, detrás de Yorick. El monje guardó silencio. Dejó al hombre donde estaba y se encaminó hacia una pesada puerta en la parte trasera del dispensario. La puerta se negó a abrirse y la mano de Yorick no logró más que dejar una huella sobre la gruesa capa de polvo que la cubría. Apoyó el hombro sobre la madera y empujó con todas sus fuerzas. Tanto esfuerzo para nada. Deja que nos lo quedemos. Una vez más, Yorick respondió con un silencio desdeñoso hasta que, finalmente, logró abrir la puerta. El pesado roble se arrastró sobre las baldosas de piedra del monasterio. Al otro lado, había una cámara atiborrada de pergaminos, hierbas y cataplasmas. Yorick se quedó mirando las reliquias de su antigua vida por un instante, tratando de recordar cómo se usaban. Recogió algunas que le resultaban familiares, vendas frágiles y amarillecidas por el tiempo, y un ungüento que se había secado desde hacía muchos años. Y volvió con el hombre que yacía postrado sobre la mesa de piedra. Déjalo morir. Es nuestro desde el instante en que pisó esta tierra. ¡Silencio!, replicó Yorick. El hombre malherido parecía falto de aliento.
Yorick, consciente de que no tenía mucho tiempo para salvarlo, trató de vendarle las heridas, pero la tela putrefacta se deshacía en cuanto conseguía aplicarla. El aliento del hombre se entrecortó más y más y empezó a tener convulsiones. Impulsado por una agónica desesperación, sujetó al monje del brazo. Yorick sabía que solo podía hacer una cosa para salvarle la vida. Destapó el frasco de cristal que llevaba al cuello y observó el agua reparadora que éste contenía. Quedaba muy poca. No tenía la certeza de que hubiera suficiente para salvarlo. Y aunque así fuera, debía afrontar la verdad. En su afán por salvar al hombre, no hacía más que perseguir el fantasma de su vida anterior, cuando aquel lugar maldito aún se llamaba las Islas Bendecidas. Los espíritus de la niebla se burlaban de él. Era cierto, pero lo hacían armados con la verdad. El hombre estaba condenado. Y si Yorick usaba las lágrimas de la vida para salvarlo, también se condenaría. Tapó el frasco y lo dejó descansar contra su cuello. Se apartó de la mesa y vio subir y bajar el pecho del hombre. Una última vez. La niebla negra inundó la habitación y los espíritus que albergaba extendieron sus garras con impaciencia. Con un último estremecimiento de avidez, de tajo, le arrancaron el alma del cuerpo. El hombre exhaló un débil y fugaz grito antes de ser devorado. Yorick permaneció inmóvil y recitó una plegaria casi olvidada. Miró al cadáver sin alma que yacía sobre la mesa, el amargo recordatorio de una tarea inconclusa. Mientras siguiera existiendo la maldición de la gran ruina, cualquier ser viviente que acudiese a las islas sufriría la misma suerte. El monje tenía que imponer la paz sobre aquellas islas malditas. Pero tras años de búsqueda, lo único que había descubierto eran rumores sobre un rey arruinado. Necesitaba respuestas. Obedeciendo un ademán de Yorick, un fino jirón de niebla penetró en el cadáver del hombre. Un instante después, se puso de pie. Apenas era consciente, pero podía ver, oír y caminar. ¡Ayúdame! El cuerpo salió tambaleándose, con pasos lentos y pesados que resonaban por los pasillos del monasterio. Continuó hasta llegar a la pestilente atmósfera del cementerio y se alejó entre las hileras de las tumbas vacías. Yorick lo vio caminar hacia el centro de la isla hasta que desapareció en la niebla. Tal vez, pensó el monje, este sí regrese con la respuesta.